Hoy es un día en el que me ha costado tanto hacer las cosas. Estaba durmiendo porque dicen que uno debe tratarse cuando está triste como si estuviera enfermo o gripa, o como si tuviera gripa. Y pues es un consejo que he usado muy pocas veces, pero hoy fue como no hay opción. A mí dormir siempre me ayuda y dormir en la tarde especialmente es de mis placeres más especiales porque en general cuando no estoy teniendo una buena temporada dormir me cuesta mucho. Pero ahorita no es que esté en una mala temporada, sin embargo, estoy pudiendo dormir mejor, pero yo no duermo igual en las tardes que como en las noches. No sé si sienten incluso como la luz entra. Todo, me fascina dormir con luz. Dormir cuando la gente está hablando y teniendo conversaciones, estar ahí, como que me hace sentir segura. Creo que es por eso. Y también quiero creer que este video llegó en este momento para ser contado porque casualmente hace poco volví a comprar velitas para mi momento de conversación con Dios, con mi mamá y mi papá. Y resulta que ayer olvidé apagar la velita y sigue encendida, pero obviamente se me consumió súper rápido. Pero me parece mucha coincidencia que justo quedó encendida ayer la noche y hoy, que es cuando más bajita me he sentido de ánimo. Y bueno, esto va dentro de la historia que les voy a contar, pero las velas son la representación para mí, sobre todo las blancas, de que estoy acompañada. Ya está por consumirse y quiero creer que era el momento también de poder contar esta historia, de cómo mi papá se convirtió en música. Y aprovechando esa sensibilidad que cargamos, pues, ¿por qué no? En medio de todo, de las cosas que siento que están pasándome y que me tienen un poco triste, veo mi casa y digo, me gusta mi casa y esas cosas me permiten estar en un espacio seguro para sentirlo todo. Un recordatorio para que crees tus rincones de paz porque en días como hoy se siente bien estar aquí. Gracias por acompañarme en un día triste como hoy. Esta historia hermosa comienza con que soy la menor de mi familia. Y eso, para la historia de mi vida, fue un evento que tal vez por mucho tiempo me causó mucha culpa porque la vida en el tiempo de mis otros hermanos tenía también sus dificultades y la mía también, pero eran muy diferentes. Eso marcaba una diferencia bastante presente con mis hermanos. Muchas veces como que había una envidia de por medio que me hacía sentir que esa relación con mi papito no era tan buena como tan sana. Con el tiempo, pues mis hermanos fueron creciendo y todos fueron yéndose a sus propios caminos. Nosotros somos varios, como les dije, soy la menor y llegó un momento de la vida en que dos de ellos, es decir, mi hermano y yo, nos quedamos en casa junto con mamá y bueno, toda la movida de ese tiempo en mi casa. Y mi papá y mi mamá estaban a punto de separarse. Unos días después, esta es la versión mía de la historia, yo no sé por qué tengo ese recuerdo tan marcado en mi cabeza y es que mi papá y mi mamá nosotros no teníamos la oportunidad de viajar todo el tiempo, entonces ellos decidieron organizar como un viaje de despedida, como cerrar tal vez ese ciclo familiar. Eso es como yo lo entendí, pero honestamente no estoy segura de si eso pasó así, pero me prefiero quedar con ese recuerdo y se organizó el viaje. Y resulta que, pues ustedes saben que uno de niño cuando va a viajar se emociona un montón, más si casi no lo hacemos, entonces recuerdo estar despierta súper temprano y bajar y ver a una de mis hermanas que también nos iba a acompañar allí barriendo como muy temprano y le pregunté como, bueno, ¿y mi papá y mi mamá? No están en el hospital. O sea, ahí la vida nos cambió mucho porque resulta que a mi papá le dio un infarto cerebral. El resumen de esta historia es que mi papá perdió su movilidad del lado izquierdo por completo y también, bueno, hubo otras consecuencias, pero el punto de todo esto es que la vida
cambió un montón. Yo pasé de ser la hija de mi papá a ser su hija, pero su cuidadora también. Entonces, mi relación con mi papá mejoró mucho más, pero también me vi cercana a momentos como a recuerdos que solo con él construí, como por ejemplo, que son bonitos, pero tienen su grado también de nostalgia presente. Uno de ellos es el, de hecho, el especial que es el café que él le llevaba a mi mamá en las mañanas, por más bravo que estuviera entre ellos también. Mi papá sabe que a mi mamá le encanta el tinto y como acto de amor lo veo yo, siempre como que le llevaba su café. Y bueno, cuando pues esto cambia por el infarto de mi papá, pasa a ser al revés, ¿no? Siempre era el café para mi papá, mi mamá igual seguía en casa, a mi mamá le cambió la vida, claro que un montón. Las rutinas en casa eran estar con mi papá, ayudarlo con sus medicamentos, atender también afortunadamente a los enfermeros que lo pudieron apoyar durante mucho tiempo. Conocí muchas historias de mi papá, historias de su juventud. Conocí las versiones, las facetas de ansiedad de mi papá, las tristezas, conocí las cosas que lo hicieron felices y eran pequeñas. Tengo muy presente el café. Mi papá le encantaba el café con leche condensada. Yo no sabía que eso se podía mezclar. Parece como ilógico, pero era súper ilógico para mí. Y mi mamá me contaba que eran de esos placeres que a mi papá pues lo llevaron a su diabetes. Voy a adelantarme un poco al final. Y es que otras de las cosas que me empezaron a acercar más a mi papá es que yo sabía que en algún momento ya no viviría en la casa con mis papás porque, como saben, yo vivo en otra ciudad, estoy terminando mi carrera y mi papito y yo fuimos tan unidos que cuando yo me separé de él y de mi mamá por el tema de la universidad, fue lindo, fue transitable, pero muchos domingos para mí eran difíciles de procesar porque había una rutina en levantarse alguno en casa, turnarnos para cuidar a mi papá. Era una situación desgastante y no voy a romantizar nada de eso porque fue muy duro y el después de eso fue duro también. Fue complejo adaptar una nueva rutina de mi vida en donde ya no había que cuidar a nadie y aprender cómo a descansar. De todo esto que les cuento, muchas cosas buenas también pasaron. Cuando mi papá tuvo ese infarto y cuando mi papá murió, la vida mejoró bastante. Empezando porque él pudo descansar después de 11 años, 13, de estar en silla de ruedas, dejando de ser una persona que caminaba todos los días de su vida a la quietud total. Entre estas cosas hay algo especial y es que mi papito y yo siempre escuchábamos música juntos, nos encanta. Boleros, cualquier canción que tenga así un cover como súper de antaño, artistas como Carlos Gardel, Eddie Gorme, Los Panchos, esta chica Elvira Ríos y bueno, otros tantos que es música muy de antaño, pero es como súper especial. Y cuando mi papá muere, no es que directamente me relacioné con esta canción, esta música, pero sabemos que la música conecta mucho con nuestras emociones con nuestros sentimientos y bueno, arte, salvándonos y abrazándonos la vida. Escribía muchas canciones también y siempre tenía este concepto como de contemplación, de observación, porque a veces eso era lo que vivía con mi papá. Estar ahí con él, acompañarlo, a veces no requería de una conversación tan profunda, aunque yo era muy hablantina, pero requería más como de estar con él y abrazarlo y acompañarlo. Mm, hay veces que recuerdo muchos momentos en los que quería llorar y que solo mi papá me contuviera como su pequeñita. Y es una parte vulnerable de mi vida, pero me parece muy bonita porque creo que yo me fui con la idea de la muerte muy especial. Como que tuve mi primera muerte significativa con alguien tan cercano como fue mi papá, pero fue una despedida que dejó como un estándar muy alto. Luego les cuento algo de eso porque de ahí para adelante
los duelos o las despedidas en cualquier otro ámbito, vínculo, amor, relación, trabajo, se vieron como muy afectadas por esa muy buena despedida que tuve con él. Y bueno, esto que les cuento también es porque yo, que fui una de las menores y que tal vez viví mejores condiciones y mejores cosas de pronto a diferencia de lo que vivieron mis hermanos, ahora sigo construyendo el cambio de eso que les acabo de decir porque yo también tuve mis dificultades en otro tiempo. Digamos que son muy pocos también los recuerdos que tengo de mi papá ejerciendo su rol de papá, pero también siento que todo lo que pasó y lo que no pasó era como tenía que ser y a veces no lo entendía, pero hoy lo agradezco porque de hecho muchas de las cosas buenas que me pasan eh, en general me han sido consecuencia de toda esa crianza y todas esas cosas bonitas que pude convivir con él. Entonces, quiero contarles que mi papá se convirtió en música. Cuando mi papá muere, eso fue en el 2022, yo recibí la muerte de mi papá con mucho amor y tranquilidad, en el sentido de que no quería que mi papi se fuera como con una sensación de que dejó algo pendiente o de que no tenía que irse en este momento, o de que nos abandonó o de que yo no pude despedirme porque, bueno, yo estaba en otra ciudad. Pero aunque esa muerte fue muy bonita, muy cuidada por todos, por muy especial. Yo no estuve en el velorio de mi papá, pero hice el duelo de mi papá meses después de una forma en la que no me esperaba, que es un poco el pretexto de este video. Yo tenía una roomie diferente en ese tiempo. No recuerdo si ya en ese entonces éramos pareja o no, pero ella era muy cercana a mí y ella estuvo cuando mi papá muere, me acompaña algunos meses y como a los 3 meses, digamos, de su muerte, yo estaba en mi mat de yoga y no sé, sentí como la necesidad de escuchar el mar. Pero entonces yo venía de una semana difícil, una semana donde no me hallaba, donde tenía mucho coraje. Entonces lo que hago es literalmente como les explico, lo que hago es literalmente buscar, es que ni siquiera recuerdo bien cómo fue que llegué a lo que les voy a contar, pero llegué a la música de Kenichiro Isoda, si así se pronuncia, em, que es una música súper meditativa porque tiene muchas variaciones, ¿no? Como tiene olas del mar, tiene el sonido de algunas aves, tiene sonidos del viento, arpas. No conozco bien los instrumentos, pero bueno, el punto es que es, esta música, por alguna razón, no fue como otra, esta música no fue como otra cualquiera. En ese momento, algo me decía que era mi papá diciéndome, ya no estoy, pero estoy. Es raro porque eres como, me fui, papá ya no está en vida, pero papá está contigo. Entonces, la verdad es que fue un momento tan duro. Yo creo que había aceptado en ese momento la muerte de mi papá y empecé a llorar. Y Dani, que fue mi compañera de ese entonces, me cuidó muchísimo. Y llegó a casa como, ¿qué está pasando? Porque claro, yo creo que venía en un automático de muchas cosas. Y Dani me observa y me dice como que, o sea, yo creo que yo estaba en una situación como tan vulnerable que llamaron a mi mamá a contarle como no sé qué le pasa a Lula, Lula está así y tal, y bueno, mi mamá fue como pásamela y bueno, hablé con mi mamá, hablamos de la muerte de mi papá, de todo lo que significa que alguien tan importante más el vínculo de papá ya no esté contigo. Y
Ese día entendí que cada vez que escuchara a Kenichiro y Soda iba a sentir a mi papá cerca, conmigo, abrazándome. Cuando conocí la playa por primera vez, fue súper bonito porque sentí como una sensación similar. Yo no conocía la playa para ese entonces la conexión con el deseo del mar era mayor. Y con el tiempo muchas cosas bonitas alrededor de esa música pasaban. A veces yo tenía días difíciles o días muy felices y eso estaba ahí acompañándome. Y de ahí que el azul me guste tanto. En general el azul y el cielo, después de la muerte de mi papá, fueron y son mis anclas y las velas a que mi papá y mis padres en general, mi mamá y mi papá están conmigo. No sé en qué se convierta mi mamá, solo sé que ella ya está muy presente en mí y deseo que lo siga estando y que me siga sorprendiendo mientras la tengo en vida. Y esto también te lo cuento porque sé que todos tenemos un momento muy difícil en la vida o varios con nuestros papás, pero así como están esos momentos montaña rusa, sé que también hay momentos muy buenos y muy preciados. Tampoco quiero romantizar que por cualquier cosa debemos estar bien con nuestros papás, pero si de algo también te sirve este video es para que abraces esas particularidades que la vida asignó para tu vida, para ti, porque en su momento ser la niña que no tuvo un papá o que tiene que cuidar a un ser también, o que incluso mi papá era muy mayor, bastante viejo, entonces tener aparte un papá más mayor también era una particularidad. Entonces, nada de eso es casualidad, pero nada de eso está mal. Simplemente es una realidad que nos eligió y que tiene también su magia, pero a veces necesitamos el paso de los años para entenderlo. Hoy soy muy feliz de contarles esto, como de recordarles como en las pequeñas cosas o grandes están esas personas que amamos, esas relaciones que cuidamos mucho tiempo. Mm, pero también te invito a que empieces a ver tus cositas con esa forma. Y si no lo quieres hacer, también está bien. Continúa viviendo tu vida como sientas que es, confía en esa intuición. Y si un día, después de un duelo o después de una gran noticia, tienes un momento que nunca nadie más va a entender, así tú quieras compartirlo, dale el espacio porque no sabes cuánta compañía traerá de ahí en adelante. Y lo bello que es que estos momentos como la música de Kenichiro, que es un privilegio poder tenerla, tener un acceso tan fácil como una plataforma de música, me hace sentir que nuevamente estoy de la mano con mi papá. Y hoy soy una mujer más valiente, más amada por mí misma. Extraño mucho a mi papá. Van a ser creo que 4 años de su muerte y a veces todavía es un poco increíble porque no me lo esperaba. Pero me alegra saber que hoy, en medio de toda esta vulnerabilidad, pues hay este poder de conectar y de abrazar la vida y las emociones. Bueno, me despido con este video súper sensible y nostálgico sobre las vueltas de mi vida, hablando de papá, la conexión que tengo con el mar y por qué Antoñito se volvió música. Cuídense, los quiero y nos vemos en un nuevo